Hoy iniciaremos un nuevo capítulo llamado Caminos Fundamentales. En sí, vamos a profundizar más en el concepto de función y en distintas propiedades que tiene, como por ejemplo la composición de funciones y la inversa de una función. Pero antes de empezar directamente con los caminos fundamentales, vamos a notar una observación. ¿Qué es una función? Bueno, hemos dicho curva, ¿no? Pero recordemos que en este curso vamos a ver las curvas que son funciones. ¿Y qué es una función? Ya sabemos que es una curva cuando yo trazo una paralela al eje Y, corto la curva a lo sumo una vez. Yo lo corto más de una vez, ¿ok? Así que por cada punto en el eje X no hay más de un punto en el eje Y. Entonces una función puede ser vista como una regla de asignación. ¿Qué es una regla de asignación? Una regla de asignación es, como la palabra dice, una regla que a un valor le asigna otro valor. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Ya vamos a ver un ejemplo más concreto. Entonces, una regla de asignación puede ser vista como las compras que hacemos, ¿no? Es una regla sencilla. Por ejemplo, el valor de un kilo de papa es una función. Veámoslo. Supongamos que un kilo de papa cuesta mejor 1,5. Es decir, por cada kilo yo tengo un valor 1,5. Entonces, el kilo como tal puede ser visto como los valores del eje X. Y el precio puede ser visto como los valores del eje Y. Es decir, si yo tengo 2 kilos, al número 2, que es en el eje X, que es el kilo, el valor va a ser 3. Si yo tengo 3 kilos, que es el eje X, la asignación a través del precio va a ser 4,5. Es decir, que la función precio es una función. Vamos a verlo con esta gráfica. Okay, tenemos la gráfica del eje X y ya sabemos que el eje X son kilos, aquí lo podemos ver. Y el eje Y es el precio. Entonces, al kilo 1, la regla de asignación que le da el valor 1,5. Al kilo 2, ¿cuánto es el precio? La regla de asignación, que es el precio, que es la función, le da 3. Igual con 3. El kilo 3, la regla de asignación, ¿cuánto le da? Que es el precio, 4,5. Y así sucesivamente. ¿Ok? Vamos a hacer hasta 5, pero se puede hacer infinitamente, ¿no? Entonces, si trazamos una recta que una los una recta no. Si unimos los puntos como estamos haciendo en la imagen, vamos a obtener, bueno, esto se llama recta, que lo vamos a ver más adelante, una curva, que en este caso es una función, y nos está dando, ¿qué nos está dando? Una curva verde, que es la curva precio, ¿ok? Que es la regla de asignación, la función. Entonces, vamos a ser más precisos, ¿no? El punto 1, empezamos en 1, tocamos el punto y vamos a 1,5. Eso nos da el precio, ¿no? Igual, el punto 2, tocamos la curva, vamos a Y y eso nos da 3. Si arrancamos en 3, igual, llegamos a la curva y luego vamos al eje Y, que es el precio, y eso nos va a dar el precio. Igual, si queremos saber el precio de 4 kilos, arrancamos en 4, el eje X, el eje de los kilos, llegamos a la curva, vamos a la izquierda y llegamos a 6, que es el precio. Y ya está. Podemos hacer lo mismo con 7,5. Arrancamos en 5, tocamos la curva, vamos al eje Y, y eso nos da el precio, que es 7,5 de 5 kilos. ¿Ok? Y este camino donde arrancamos en el eje X, y es el eje base, ¿no? Y llegamos al eje Y para obtener el precio, obtener el valor de la regla. Recuerden que en este caso lo estamos llamando precio como el ejemplo, pero esto en realidad es como la asignación. Es la asignación a través de la función. Es decir, es la asignación, en nuestro caso concreto, es la asignación del precio. Pero el precio no es más que una regla de asignación, que es lo que hace la función. La función asigna. Esa función que ustedes ven que es una curva, a través de las alturas está asignando.
Entonces, este camino es conocido como el camino de ida, porque vamos hacia el precio o vamos hacia la asignación. Entonces, inicia en el eje X, que en este caso el eje de los tiros en el ejemplo, y termina en el eje Y. Por ejemplo, si nosotros queremos saber el precio de 1,5 kilos de papa, solo debemos seguir el camino. ¿Ok? ¿Y cómo es el camino? Bueno, arrancamos en 1,5, lo anotamos en el eje X, 1,5, aquí lo colocamos, y debemos seguir el camino de ida. Es decir, vamos hacia la curva, tocamos la curva, como lo acabamos de hacer. Al tocarla, vamos hacia el eje Y, que es la regla de asignación. La curva es la que nos dice hasta dónde llegar para ir al eje Y. Eso es la asignación. Al llegar, vamos al eje Y y ese valor es justamente 2,25. Entonces, el camino de ida nos da el valor de la asignación, que es 2,5. Y así con todo. Si la curva estuviera del lado contrario, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo donde la curva está del lado contrario. Ok, si la curva estuviera en el lado, por ejemplo, derecho, y no fuera recta, vamos a hacer la curvilínea de esta forma, y yo quiero saber el valor de la asignación, yo arranco igual en un valor negativo, por ejemplo, arranco en X, toco la curva, y una vez que toque la curva, entonces toco el eje Y. Y eso me da la asignación de esa curva, la regla. Y lo mismo si está en la parte de abajo del eje X. Si hubiera un pedazo de curva negativa, de altura negativa, digamos, en la parte inferior, es la misma idea. Esta es la curva, y si yo quiero la asignación, igual, uno siempre arranca, supongamos que queremos asignación de este pedazo de curva en este segmento, ¿no? Arrancamos en el eje X, tocamos la curva, y una vez que la tocamos, vamos al eje Y. Uno busca la curva dependiendo de donde esté, ¿ok? Si está hacia arriba, si está hacia abajo. Y va hacia el eje Y dependiendo de donde esté, si estamos a la derecha o estamos a la izquierda. Disculpa. En la parte izquierda tenemos que ir de abajo hacia arriba para tocar la curva, y luego de izquierda a derecha. Pero en el otro ejemplo tenemos que ir de abajo hacia arriba para tocar la curva, y luego de derecha a izquierda. ¿Ok? Entonces siempre depende de la función que tengamos, y este es el camino más sencillo, es el camino de ida. Y solo sí va a haber siempre un camino de ida a lo sumo. Pudiera no haber camino. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, este mismo ejemplo que tenemos acá. Vean el eje X. La curva llega hasta este punto. No hay más curvas del lado derecho. Por lo tanto, si yo agarro un punto para hallar el camino de ida de la función, no consigo curva arriba y no consigo curva abajo. Por lo tanto, no necesariamente toda curva va a tener su regla de asignación. No va a tener un camino de ida. Y esto también depende del dominio. Si una curva no tiene un dominio en todos los reales, no va a tener camino en todos los reales. En este caso, el dominio de esta curva llega hasta la línea roja. Por lo tanto, después de la línea roja no va a haber asignación. E inclusive, entre las dos curvas que están acá, tampoco va a haber asignación, porque no hay curva entre ellas, no hay dominio entre ellas. Y de igual manera, si yo trazo, me voy a la izquierda, muy a la izquierda, hasta esta línea roja que acabo de dibujar, a la izquierda no va a haber dominio. Entonces
no va a haber un camino de ida en estos puntos del eje X. Fino. Ahora, luego de este camino, vamos a revisar el camino de la inversa. Acabamos de ver lo que era el camino de ida. Ahora vamos a ver el camino de vuelta. La idea intuitiva es la misma, solo que al contrario, ¿no? Entonces, el camino anterior ya sabemos que es conocido como el camino de ida. Ahora veremos el camino de vuelta. Para ello vamos a realizar una gráfica que es la misma de la parte de los precios de las papas, ¿ok? Entonces, el eje Y es el eje del precio y el eje X es el de los kilos, ¿ok? Entonces, si tengo 6 bolívares, ¿cuántos kilos pudiera comprar? Esa es la pregunta. Entonces, dése cuenta que aquí está el 6. Entonces, yo para saber los kilos que puedo comprar con esa cantidad de dinero, simplemente inicio el mismo camino, pero de forma contraria. Arranco en 6 y termino en el eje X, tocando la curva. Recuerden que la curva en función, ya dijimos que era una regla de asignación. Entonces yo al tocar la curva desde 6, que es el eje Y, toco la curva y voy al eje X, me está dando 4. Entonces, con 6 bolívares yo puedo adquirir 4 kilos. Entonces, este es el camino de vuelta. Sin embargo, hay una peculiaridad que vamos a ver ahora usando este camino. Ya sabemos que el camino de ida vimos que puede tener una solución o no tener nada. Puede ser que cuando vayamos hacia arriba o hacia abajo nunca consigamos la curva. Y si no conseguimos la curva no hay camino de ida. En el camino de vuelta es la misma idea, porque vamos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Y si no conseguimos curva no hay camino de vuelta. Sin embargo, vamos a usar esta gráfica que está en azul para ver lo siguiente. El camino de vuelta puede tener diferentes resultados. Por ejemplo, vamos a arrancar en el punto 1. Entonces, si arrancamos en el punto 1, recuerden que tenemos que ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces vamos a ver que de izquierda a derecha llegamos a la curva y por el camino de vuelta nos está dando el valor 2. ¿Ok? Es decir, que el valor 1 en el eje Y al regresarme me da el valor X2. Sin embargo, si yo también pudiera ir de derecha a izquierda, como lo están viendo ahorita, y ¿qué me está ocurriendo? Que el valor 1 también me puede dar el valor menos 1,5. Por lo tanto, el camino de la inversa o de vuelta puede tener una solución, si toca la curva, puede tener dos soluciones si la toca en dos puntos diferentes, e inclusive puede tener infinitas soluciones. ¿Ok? Esta es la gran diferencia con el camino de ida. El camino de ida solo puede tener una solución o no tener. El camino de vuelta puede tener, no puede tener una, puede tener dos, puede tener 100 o puede tener infinitas. Entonces, ya vemos que por el ejemplo exterior existen dos caminos de vuelta para y igual 1. Pero pueden existir, como les acabo de decir, infinitos o ninguno. Entonces, esta es la principal peculiaridad o diferencia con el camino de ida. Entonces, ya sabemos que la función como tal es la regla de asignación que arranca en X y termina en Y. Pero si nosotros quisiéramos saber la vuelta contraria, el camino al revés, es decir, si yo no tengo los kilos y solo tengo la cantidad en precio y quiero saber la cantidad en kilos, con el ejemplo que vimos anterior, precio kilo, ya sabemos que con el camino de vuelta puedo tener el resultado. Entonces, el camino de ida da la relación directa, la correspondencia, y el camino de vuelta, que nos da el camino al revés, la relación pero al revés. ¿Ok? Existe un camino de una función muy especial
que es la función bisectriz, ¿ok? Esa función es una regla de asignación que tiene una vital importancia para nosotros en este capítulo. Entonces, este es un camino fundamental, pues es un reflejo de los puntos, tanto en X como en Y. ¿Y cómo es esto? Bueno, vamos a hacer un ejemplo y vamos a dibujar la bisectriz. Ok, hacemos nuestro plano cartesiano y la bisectriz no es más que la función azul. Es la función o recta que corta o que tiene alturas siempre simétricas, ¿ok? Es decir, 1, 1, 2, 2, 3, 3, que pasa por 0. Esta bisectriz, con respecto a los caminos, tanto de ida como de vuelta, es un perfecto espejo de estos puntos, tanto de X como de Y. Veámoslo. Vamos a identificar varios puntos en el eje X. 4 puntos está más que suficiente. Y tenemos menos 3, menos 1, 1 y 2. Entonces vamos a hacer primero el camino de ida. Arrancamos en menos 3, el camino de ida, vamos hacia arriba o hacia abajo donde consigamos función. En este caso hacia abajo. Tocamos la curva y vamos hacia el eje Y. En este caso tenemos que ir hacia la derecha. Y tocamos a la curva, tocamos al eje Y, ¿en dónde? En justamente menos 3. Hacemos lo mismo con el otro punto, menos 1, es la misma idea. Vamos hacia abajo, tocamos la curva, tocamos el eje Y y tenemos menos 1. Si vamos con el número 1 ahora, tocamos la curva, ahora de abajo hacia arriba, y ahora vamos de derecha a izquierda y justamente el eje Y lo tocamos en 1. Y la misma idea con el 2. Tocamos la bisectriz de abajo hacia arriba y luego de derecha a izquierda y tocamos el eje Y justamente en 2. Por lo tanto, para el camino de ida es un perfecto espejo y para el camino de vuelta es exactamente lo mismo. Si realizamos el camino de vuelta, vamos a obtener que es un perfecto espejo de los puntos. Eso les queda a ustedes como ejercicio, pero ya lo pueden ver en la gráfica.